El posclásico habría significado la cúspide del desarrollo social, político y económico de los pueblos indígenas. Sin embargo, ese desarrollo se vio interrumpido con la llegada de los españoles. Algunos estudiosos creen que los pueblos indígenas podrían haber comenzado la transición tecnológica para convertirlos en civilizaciones sumamente avanzadas. Esto, claro, de no haber intervenido Europa, pero nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que de los pueblos del posclásico, uno destacó entre todos, y con ello sentó las bases para la caída del mundo prehispánico. Pero, ¿quiénes fueron? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: las civilizaciones de la cuenca del Valle de México, los mexicas. Aprendizaje esperado o propósito: identificar los principales rasgos de la historia de Mesoamérica. La cuenca de México, localizada en el altiplano central, está constituida por una extensa región lacustre, rodeada de montañas y volcanes. Además, su clima templado y la enorme biodiversidad la hacían un lugar idóneo para los asentamientos humanos. En el posclásico, la cuenca de México experimentó un desarrollo urbano importante. En ella, florecieron ciudades densamente pobladas por grupos de origen náhua, otomí y matlatzinca. Las ciudades que destacaron fueron Texcoco, Tlacopan o Tacuba, Azcapotzalco, Culhuacán y México Tenochtitlán, capital de los mexicas, que fue la última ciudad que se fundó en el lago de Texcoco. La mexica es la civilización de la que existe más información, pues además de los hallazgos arqueológicos, se conservan relatos indígenas de los primeros años de la era colonial y crónicas de los españoles. El origen del pueblo mexica está rodeado de mitos y leyendas. Ellos decían provenir de Aztlán, lugar de garzas, situado al noroeste del altiplano central, de donde partieron algunos grupos chichimecas en una larga peregrinación que duró poco más de 200 años, buscando un lugar donde asentarse. Los guiaba su dios Huitzilopochtli, quien les había ordenado no detenerse hasta encontrar un islote que identificaran al ver un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Esa sería la señal de que habían llegado. Lo cierto es que los mexicas eran un pueblo emparentado cultural y lingüísticamente con otros pueblos mesoamericanos, y que, como muchos otros, se desplazó entre los siglos XII y los siglos XIV, buscando un lugar donde establecerse. Hacia el año 1325 fundaron su ciudad, Tenochtitlán, en un islote del lago de Texcoco. La nombraron así en honor a Tenoch, el último de sus guías en la peregrinación. En los siguientes 200 años lograron desarrollar una civilización muy avanzada, que dominaba militar y culturalmente gran parte del territorio mesoamericano a la llegada de los europeos. La sociedad mexica estaba claramente estratificada. En la base de la pirámide social estaban los macehuales, gente del pueblo, como campesinos, artesanos, constructores, artistas, entre otros. Existía también la condición de esclavitud, que se adquiría por ser cautivo de guerra, por contraer deudas o por infringir las leyes. Había una clase intermedia constituida por un influyente grupo de comerciantes, llamados pochtecas.
Estos no solo intercambiaban productos en otras regiones, sino que algunos servían como enlace diplomático con otros pueblos e incluso como espías. La clase social más alta estaba conformada por los pipiltin o nobles, que desempeñaban funciones administrativas, de gobierno, de estrategia militar y religiosas. La clase gobernante la componían el tlaltocan, o consejo formado por 4 hombres principales, un consejero principal llamado Cihuacóatl, o mujer serpiente, y el supremo gobernante, el Hueytlatoani, o gran señor. Para realizar las actividades agrícolas, los mexicas crearon técnicas avanzadas, por estar asentados en un islote del lago de Texcoco. El uso de chinampas y la construcción de obras hidráulicas favoreció el desarrollo urbano. Las chinampas eran tierras de cultivo asentadas sobre el agua y enraizadas en el fondo del lago por medio de plantas de rápido crecimiento, como el ahuejote. De esa forma la humedad garantizaba las cosechas. Igual que otros pueblos mesoamericanos, los mexicas cultivaron no solo maíz, chile, frijol y calabaza, sino también productos como nopal, maguey, amaranto, tomate, chía y chayote, entre otros. Complementaban su alimentación con peces del lago, insectos, productos silvestres, entre ellos el capulín y el tejocote, y diversas aves. La guerra constituyó también una actividad económica de primera importancia. Mediante ella establecieron relaciones de dominación y de apropiación de recursos. Así, el principal objetivo de la guerra era convertir a los pueblos sometidos en provincias que pagaban tributo, que proveían productos agrícolas y manufactura de toda índole, además de mano de obra y prisioneros para los sacrificios. Para los mexicas, la legitimidad del poder político estaba fundamentada en 2 aspectos importantes. Por un lado, en la idea de que los gobernantes descendían directamente del dios Quetzalcóatl, que fue el dios fundador de la dinastía tolteca, y por otro, en la afirmación de que su linaje provenía de los toltecas. Por esa razón, los dirigentes mexicas ostentaban el título de Culhuatecutli, señor de los Colhuas. Los historiadores explican el origen de estas ideas en la necesidad que tuvieron los mexicas, una vez que fundaron su ciudad en el islote del lago de Texcoco, de buscar un linaje que les otorgara prestigio y dignidad, frente a los grupos que estaban establecidos previamente en la cuenca del lago, ya que dicha descendencia les permitía integrarse a la competencia política de la región. El gobernante que otorgó a su pueblo dicho linaje fue Acamapichtli, el que empuña la caña, primer Hueytlatoani, supremo gobernante de Tenochtitlán, cargo al que llegó, entre otras cosas, gracias a su ascendencia tolteca por vía materna, quien asumió el mando en 1352. A partir de su gobierno, los nobles mexicas ostentaron su ascendencia culhua, de la que se manifestaban profundamente orgullosos, ya que los culhuas fueron un grupo tolteca que se asentó en la cuenca del lago de Texcoco. Considerarse herederos de los toltecas, que habían sido grandes guerreros, permitió después a los mexicas dirigir las actividades bélicas de la Triple Alianza y justificar el enorme poderío militar que alcanzaron. La vida de los mexicas, como la de la mayoría de los pueblos prehispánicos, no puede comprenderse sin entender la importancia de la colectividad. La vida de cada individuo cobraba sentido gracias al papel que desempeñaba dentro de la comunidad. El calpulli era la forma básica de organización económica, social y territorial. Consistía en un grupo de familias que habitaba el mismo barrio. Tenían un acento común, veneraban a las mismas deidades, colaboraban entre sí y compartían actividades económicas y sociales. También se llamaba calpulli a la extensión de tierras que les pertenecía y que cultivaban para su sustento, pero que no podían vender porque pertenecían a toda la comunidad. Los miembros del calpulli
tenían la obligación de entregar parte de la cosecha a la clase dirigente para el sostenimiento de las instituciones públicas, administrativas, políticas y religiosas. Los hijos eran considerados un regalo de los dioses que permitían la perpetuación de la familia y por ello se esmeraban mucho en su educación. Los varones mexicas asistían a escuelas según su condición social. Antes de llegar a la pubertad, si eran nobles, los enviaban a estudiar al Calmecac. Ahí se preparaban para ser guerreros, sacerdotes o dirigentes. Las madres se encargaban de la educación de sus hijas. El Tepochcali era la escuela para la gente común. Había uno en cada barrio y en él se enseñaban técnicas agrícolas, el uso de las armas y algunos oficios. Aunque es bien sabido que en algunas comunidades los varones asistían tanto al Tepochcali como al Calmecac, pero dividían sus actividades dependiendo de la clase social a la que pertenecieran. En las escuelas mexicas, la educación era estricta y los jóvenes eran sometidos a extenuantes actividades para forjar su carácter. Cuando egresaban, estaban listos para formar una nueva familia. Actividad. Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo. Recuerda que es una continuación de la línea de tiempo, no hacer una nueva. Con ayuda de tu familia y de materiales que tengas en casa, en un pequeño recipiente realiza la construcción de una chinampa. No necesita ser perfecta, se trata de intentarlo. Y planta alguna semilla de fácil germinación. Cuida de tu chinampa. Para ello, investiga en internet cómo se hacen las chinampas. Recuerda que es una pequeña, no se trata de transformar tu jardín en una chinampa. Recuerda que tu apunte no es una transcripción del audio del video. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado, así como la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue, según algunas teorías de los historiadores modernos, ¿quién se dice que pudo haber sido el antiguo dios Quetzalcóatl, presente en la mayor parte de las culturas del clásico y posclásico? Hay muchas teorías, pero una de las más aceptadas y polémicas de la actualidad es que pudo haber sido un navegante vikingo, que naufragó en costas mexicanas. Esto se debe a que las descripciones del dios Quetzalcóatl en su forma humana afirmaban que era un hombre de tez blanca y barbado, algo poco común entre los pueblos indígenas y muy común entre los pueblos nórdicos. Hay quienes incluso afirman que se trataba de Eric el Vikingo, y que al irse por el mar solo fue su intento de volver con su pueblo. La pregunta de esta ocasión es, ¿de dónde surge la afirmación errónea de que el pueblo mexica era un imperio? Esperamos que este video te haya gustado y si es así, dale pulgar arriba y te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.